Hoy nos metemos de lleno en una historia de poder, de traición y sobre todo de fe. Vamos a explorar un reino fracturado, partido en dos, donde el destino de toda una nación pendía de un hilo, de las decisiones de sus reyes. ¿Qué es lo que hace que un líder se mantenga y otro se derrumbe? Pues eso es lo que vamos a intentar desentrañar. Para empezar, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que distingue de verdad a un buen rey de uno malo? ¿Su poder militar? ¿Su riqueza? ¿Los años que duran en el trono? Pues la crónica que estamos analizando usa una vara de medir muy diferente. Una que tiene mucho más que ver con el corazón que con la corona. Aquí tenemos, digamos, el tablero de juego. Un reino dividido. Por un lado, al sur, está Judá, con la herencia del rey David, que en teoría promete estabilidad, y por otro, al norte, Israel, un reino que nació de una rebelión y que está marcado por un caos constante. Dos casas, dos destinos a punto de chocar. Venga, pues vamos a centrarnos primero en el sur, en el reino de Judá. Aquí hay que entender una cosa. La sombra de un rey legendario, el rey David, es larguísima y se proyecta sobre todos los que vienen detrás. Él es el estándar, el modelo con el que todos van a ser comparados. Y aquí entran en escena nuestros dos primeros protagonistas, que además son padre e hijo. Primero Abiam, cuyo reinado fue un suspiro, apenas 3 años. Y luego viene Asa, que se mantuvo en el poder 41 años, que se dice pronto. La pregunta es obvia. ¿Qué pudo marcar una diferencia tan radical? Y la respuesta, según nos cuenta esta crónica, es bastante clara. Sobre Abiam el veredicto es tajante. Su corazón no estuvo a la altura del de David. Sencillamente no cumplió con ese estándar de fidelidad. Y aunque se le permitió reinar por respeto a su antepasado David, su legado, pues quedó manchado. Pero, ojo, con su hijo Asa, la historia da un giro de 180 grados. El veredicto es justo el contrario. Él sí hizo lo correcto. Y esto es fundamental, porque nos dice que el pasado no tenía por qué ser una condena. Cada rey podía elegir su propio camino, y la elección de Asa tuvo consecuencias inmediatas y muy visibles. Es que Asa no se quedó en buenas intenciones, no. Se puso manos a la obra con acciones muy contundentes. Inició una reforma religiosa profundísima. Expulsó cultos prohibidos, destruyó ídolos y en un acto de valentía, que tuvo que ser muy difícil a nivel personal y político, llegó a deponer a su propia abuela de su cargo por promover la idolatría. Hizo una limpieza a fondo, vamos. Ahora, cambiamos completamente de escenario. Si en el sur, en Judá, veíamos un intento de poner orden, lo que pasa en el norte, en Israel, es todo lo contrario, un ciclo de violencia y un caos total. Al frente de Israel tenemos a Nadab, el hijo de Jeroboam, que fue quien fundó la dinastía. Pero lejos de intentar corregir el rumbo, Nadab sigue con el mismo legado de idolatría de su padre. Su tiempo en el poder va a ser muy corto y va a terminar de una forma bastante sangrienta. Y es que el final de Nadab llega a una velocidad de vértigo. Mientras el ejército israelita está asediando una ciudad, uno de sus propios generales, un tal Baasa, se vuelve contra él, lo asesina en mitad del campamento militar y se hace con el trono. En cuestión de un año, la dinastía de Jeroboam ha sido aniquilada. Pero a Baasa no le bastaba con matar al rey que va. Para asegurarse de que nadie pudiera reclamar el trono, ordena una purga brutal. Extermina a toda la familia de Jeroboam, sin dejar a nadie con vida. Y el cronista añade un detalle que pone los pelos de punta. Esta masacre, dice, estaba cumpliendo una vieja profecía. Así que con el reformista Asa en el sur y el usurpador Baasa en el norte, el enfrentamiento directo era solo cuestión de tiempo. Y esto nos lleva a un episodio fascinante de estrategia militar y de diplomacia de altísimo riesgo. Esta frase lo resume todo a la perfección. No estamos hablando de una batalla aislada, sino de un estado de guerra permanente. Un conflicto constante que consumió los recursos y la atención de los dos reyes durante toda su vida. Baasa decide mover ficha con una ofensiva muy astuta. Avanza hacia el sur y empieza a levantar una fortaleza en Ramá, un punto clave en la frontera. Su plan es brillante y a la vez muy peligroso. Quiere crear un bloqueo para asfixiar económicamente a Judá y aislar su capital, Jerusalén. Asa se ve acorralado entre la espada y la pared y recurre a una medida desesperada. Toma la controvertida decisión de vaciar los tesoros sagrados del templo y también los de su propio palacio para financiar una misión diplomática. Vamos, que envía un soborno masivo al rey de Aram, en la actual Siria, pidiéndole que traicione su pacto con Israel. Y aquí una pequeña pausa para un dato curioso. El nombre del abuelo de este rey arameo, Ezión, viene de la palabra hebrea para visión. Es un detallito que añade una capa de profundidad a estos nombres que a menudo leemos sin más.
Y la estrategia de Asa es un éxito rotundo. El rey de Aram rompe su pacto y ataca a Israel por el norte. Baasa, claro, se ve obligado a abandonar la construcción de Ramá para ir a defender su propio territorio. Y aquí viene la genialidad. Asa moviliza todo su pueblo, recoge todas las piedras y la madera que Baasa había preparado y las usa para fortificar sus propias ciudades. Convierte la amenaza de su enemigo en su propia defensa. Una jugada maestra. Bien, después de tantas reformas, golpes de Estado y guerras, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a analizar el legado final de estos reyes y las lecciones que podemos sacar de sus vidas, que fueron de todo menos tranquilas. El punto clave está justo aquí. Esta tabla es como el boletín de notas final. 3 de los 4 reyes reciben la misma condena. Hizo lo malo. Solo Asa, el reformista, consigue el aprobado. El criterio, como vemos, no es la victoria militar ni lo que duraran en el trono, sino la fidelidad a su Dios. Y este número lo dice todo: 41 años. El larguísimo y estable reinado de Asa en Judá contrasta de una forma brutal con los 2 años de Nadab, que acabaron en asesinato, y con la inestabilidad que marcó al reino del norte. El texto establece una conexión muy directa entre la rectitud y la estabilidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este capítulo? Pues primero que el liderazgo se medía con una vara de medir moral, el famoso corazón de David. Segundo, que la narración vincula directamente la fidelidad con la estabilidad y la idolatría con el caos. Y tercero, y esto es muy interesante, nos muestra que incluso los reyes considerados buenos tuvieron que tomar decisiones moralmente ambiguas, como la de Asa y los tesoros del templo, para sobrevivir en el juego del poder. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una tensión que recorre la historia de principio a fin y que la verdad sigue siendo muy relevante hoy. En el campo de batalla de la política, cuando las exigencias del poder chocan de frente con las convicciones de la fe, ¿cuál de las dos termina por ceder? Una pregunta para darle vueltas.